Adelante. Ok, buenas tardes, doctores y compañeros. Nosotros somos el equipo 1 y les vamos a estar hablando acerca del páncreas endocrino. El equipo está conformado por González Alcalá Yarel Patricia, Gutiérrez Agustín Alexandra Yaret, Hurtado Aguirre Lorena, Juárez Bedoya Axel Said, López Ventura José Manuel, Mendoza Jordán Rocío Itzel y su servidora Rivas Correa Frida. Siguiente, por favor. Bueno, los temas que vamos a abordar en esta presentación van a ser anatomía, embriología, histología y la fisiología de las hormonas. Siguiente, por favor. Ay, perdón. Bueno, empezaremos con la anatomía y bueno, vamos a hablar que el páncreas endocrino es una glándula única de secreción mixta que va a tener funciones tanto exócrinas como endocrinas. En sus funciones exócrinas podemos hablar sobre la liberación del jugo pancreático con enzimas digestivas que van a actuar en el tubo digestivo, y en sus funciones endocrinas la liberación de hormonas como la insulina, glucagón, somatostatina, la polipéptida pancreática, entre otras, las cuales van a ayudar a mantener el equilibrio en el metabolismo de nuestro cuerpo. Y bueno, en su etimología podemos hablar que es de origen griego y que pan significa todo y creas carne, entonces podemos decir que es todo carne. Y bueno, en sus primeras inspecciones del páncreas, se creía que por su color rosa era una carne sin función, y también, bueno, se dieron cuenta que no tiene huesos ni cartílagos y es un órgano carnoso, pero con el tiempo se dieron cuenta que sí tiene funciones, como las que ya mencionamos del tubo digestivo y la producción de hormonas. En cuanto a su ubicación, tenemos que se encuentra en la cavidad abdominal, en la parte retroperitoneal, que significa que está detrás del peritoneo, y es profunda. Y bueno, otra forma de encontrarlo es detrás del estómago o detrás de la bolsa aumental. Otra forma de también ubicarlo es que es la cabeza del páncreas, bueno, con sus relaciones anatómicas, que su cabeza está relacionado con la parte del duodeno, en la parte derecha, y la cola con el vaso. Y otra forma de también ubicarla es en cuanto a las regiones del abdomen, podemos decir que se encuentra en el mesogastrio, epigastrio y el hipocondrio izquierdo. Una pregunta, ¿sí me escuchan bien? Es que no sé. Sí, Ok, gracias. En cuanto a su forma, vamos a saber que es alargada y aplanada. Y bueno, también es una glándula polilobulada. Tiene una consistencia blanda y no está capsulado. Su color normalmente es rosa, pero cuando presenta una poca actividad enzimática y un menor riesgo sanguíneo, su color es un rosa pálido. Y cuando tiene una mayor actividad hormonal y enzimática, su coloración va a ser rosa, pues, fuerte. Y en el caso de los cadáveres, su color va a ser un blanco grisáceo. En cuanto a sus dimensiones, podemos decir que su longitud aproximada es de 15 a 20 centímetros. Tiene una altura que va del borde superior al borde inferior de aproximadamente 6 a 7 centímetros. Un grosor que va de la cara anterior a la cara posterior de aproximadamente 2 a 3 centímetros y un peso aproximado de 70 a 90 gramos. Y sus divisiones se divide en cabeza, cuello, cuerpo y cola. En la cabeza del páncreas se puede decir que es la porción fija porque está enganchada al duodeno, y la cola se le puede considerar la porción más móvil y también se considera que es la porción intraperitoneal.
En cuanto a su eje, sabemos que es de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Y bueno, para sus medios de fijación, vamos a tener que sus medios de fijación es el paquete neurovascular, tanto el circuito arterial, el venoso, el linfático y el nervioso. La fascia de Treitz, el aumento pancreático esplénico, o que es un epiplón que va a unir la cola con el vaso, y los conductos del duodeno, que se dividen que son principalmente tres: el conducto principal, que es de Windsor, el conducto de Santorini y el conducto colédoco. El conducto de Windsor va a desembocar junto con el colédoco en la segunda porción del duodeno, en la papila duodenal mayor, y el conducto accesorio de Santorini va a desembocar igual en la segunda porción del duodeno, pero en la papila duodenal menor. Es de Wirsung. Hueso. Ok, No, gracias. ¿cómo que eso? No, dije Wilson, o sea, traté de decirlo, pero No, pero es por eso. Es importante que por eso sepan cómo mencionarlo y cómo se escribe. Ahí está Sí. al revés, Wirsung. Ahí está al revés, Wirsung. ¿Vale? Adelante. Ok, gracias. En sus caras cuenta con dos caras, que es una anterior, que es cóncava, y una posterior, que es convexa. Cuenta con dos bordes, que es superior e inferior, y cuenta con dos extremos, que es derecho e izquierda. También se relaciona con una pirámide triangular, y la parte derecha se considera la base y la parte izquierda el vértice. Sus relaciones anatómicas van a ser de acuerdo a sus caras, sus bordes y sus extremos. En cuanto a su cara anterior, de manera general, tenemos que se va a relacionar con la bolsa omental o la transcavidad de los epiplones, con la cara posterior del estómago, con el colon transverso y con las raíces mesocolon. De manera un poco más particular, lo podemos dividir en cabeza, cuello y cola. En la cabeza se va a relacionar con el píloro, con la primera porción del duodeno, con las arterias y las venas cólicas y la raíz del mesocolon transverso. En la parte del cuello de esta misma cara se va a relacionar con la bifurcación de la arteria hepática común, y en la parte de la cola de esta cara anterior se va a relacionar con la cara posterior del cuerpo gástrico, con la bolsa mental y con el colon transverso. Bueno, en su cara posterior, igual lo dividimos en cabeza, cuello y cola, y en la cabeza se va a relacionar con la vena porta, con la vena cava inferior, el riñón derecho y el conducto colédoco. En la parte del cuello de esta cara se va a relacionar con las arterias y venas mesentéricas superiores, y en la cola con la aorta abdominal, la vena esplénica, la arteria y la vena renal izquierda, el riñón izquierdo y el ligamento de Treitz, el cual le va a dar fijación por detrás. En cuanto a sus relaciones anatómicas del borde superior, igual se dividió en cabeza, cuello y cola. En la cabeza se va a relacionar con el riñón derecho, con la arteria hepática y con la primera porción del duodeno. En el cuerpo, con la arteria gástrica, la arteria esplénica y el tronco celíaco. Y en la cola, con el vaso. Aquí puse una imagen donde se puede observar que en la parte de la cola, en el borde superior, se relaciona con el vaso y con las arterias que se mencionaron. En cuanto a sus relaciones anatómicas del borde inferior, tenemos que se va a relacionar con la tercera porción del duodeno en la parte de la cabeza, con la arteria y la vena mesentérica superior, la arteria y la vena duodenal yeyunal y las asas del yeyuno. En cuanto a su irrigación, tenemos que está dada principalmente por la aorta abdominal, de la cual van a derivar dos vasos importantes, que es la arteria mesentérica superior y el tronco celíaco. Del tronco celíaco van a derivar dos vasos importantes, igual que es la arteria hepática común y la arteria
esplénica. De la arteria hepática común va a derivar la arteria gastroduodenal, de la cual va a derivar la arteria pancreática duodenal superior, la cual va a irrigar la mitad superior de la cabeza del páncreas, y del tronco celíaco deriva la arteria esplénica, de la cual deriva la arteria pancreática magna, la cual va a irrigar el cuerpo y la cola del páncreas. El otro vaso importante es la arteria mesentérica superior, de la cual va a derivar la arteria pancreática inferior y la arteria pancreática duodenal inferior. De la arteria pancreática duodenal inferior va a irrigar la mitad inferior de la cabeza del páncreas, y la arteria pancreática inferior va a hacer anastomosis con la arteria mesentérica superior. En esta imagen podemos observar que la parte superior de la cabeza va a estar irrigada por la arteria pancreática duodenal superior, la cual deriva de la arteria gastrodenal y a su vez deriva de la arteria hepática. Podemos ver con color verde que se encuentra la arteria pancreática magna y las ramas de la esplénica, las cuales van a irrigar la mitad superior y el cuerpo de la cola. Y en color rosita podemos ver la arteria pancreática duodenal inferior, la cual va a irrigar la mitad inferior de la cabeza, la cual va a derivar de la arteria mesentérica superior. Y en color azul podemos observar la arteria pancreática inferior, la cual va a ser derivada de la arteria esplénica y hace anastomosis con la arteria mesentérica superior, la cual va a irrigar la mitad inferior del cuerpo y la cola. En cuanto al drenaje venoso, va a estar drenado principalmente por la vena porta y por tres ramas, que es la vena esplénica, que va a drenar el cuerpo y la cola del páncreas, y las venas pancreáticas duodenales superiores, que se van a encargar de drenar la cabeza del páncreas. La vena pancreática duodenal superior va a drenar directamente a la vena porta, y la vena esplénica se va a unir con la vena mesentérica superior y va a drenar directamente en el tronco de la vena porta. Y la inervación del páncreas, cómo se lleva a cabo? ¿Cuáles son los nervios que participan en la inervación del páncreas? Pero es que no sé por qué no escucho bien. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Y para hablar de inervación del páncreas, ¿cuáles son los nervios que participan en la inervación? ¿Qué función tienen? Sí, doctor, es que mi compañera está teniendo un problemita, pero ya ahorita ya lo resuelve. Antes de mencionar embriología, sí me gustaría que anexaran, o sea, acuérdense que cuando vemos anatomía se ve ubicación, o sea, todo lo que es la anatomía descriptiva y la anatomía topográfica, y también se ve la cuestión de vascularización y inervación, ¿no? ¿Qué se ve en topografía? Ubicación, situación con relación al abdomen, bueno, si es un órgano abdominal, particularmente como es el caso del páncreas, cuál es su ubicación y su situación con relación al peritoneo, con su situación con relación al abdomen. Es importante también manejar relaciones anatómicas más importantes. Es
es importante comentar, a lo mejor proyección anatomoclínica, límites, ¿no? Bueno, en el caso del páncreas, tiene límites con relación a la columna vertebral, ¿vale? Acuérdense que el páncreas está entre la primera y la segunda vértebra lumbar, ¿vale? Entonces, es importante comentar dentro de lo descriptivo la forma, el peso, las dimensiones, el color en un momento dado, ¿no? Que tiene esta glándula. Si es, obviamente, si estamos describiendo un órgano, tenemos que no solamente indicarlo, sino también tenemos que describirlo en cuanto a forma, en cuanto a peso, tamaño, etcétera, ¿no? Y al final, en anatomía se describen vascularización y inervación. En vascularización hay que agregar irrigación, drenaje venoso, drenaje linfático e inervación. Ya ustedes dijeron cuál es la irrigación del páncreas, ya dijeron cuál es el drenaje venoso y cuál es la inervación. Bueno, la inervación ahorita nos queda pendiente, ¿no? El drenaje linfático, si bien también es relevante comentarlo en anatomía, a lo mejor no es tan relevante para nosotros, no así, sin embargo, sí resulta relevante porque sí resulta relevante desde el punto de vista patológico porque un tumor de páncreas, por ejemplo, puede diseminarse por el torrente linfático, por esos ganglios linfáticos que están drenando la linfa de nuestro páncreas, ¿no? Entonces, bueno, en términos generales, los linfáticos que drenan al páncreas son linfáticos satélites que van a ser en cierta manera homónimos a las, eh, homónimos a las arterias que irrigan a nuestro páncreas. Algo también importante, muchachos, es que esas arterias que irrigan al páncreas, se dan cuenta que la mitad superior del páncreas está irrigado por ramas del tronco celíaco y la mitad inferior del páncreas está irrigado por ramas de la arteria mesentérica superior. Eso es algo importante para ubicar, en este caso, de dónde va a provenir, de dónde proviene la irrigación de toda la parte del páncreas. Ahora, el páncreas, su irrigación es tan abundante, o sea, todas las arterias que te irrigan cabeza, cuerpo, cola, en su borde superior y en su parte inferior, van a ser una red de anastomosis a la que le llamamos circuito o círculo, también le llaman arterial peripancreático, ¿vale? Entonces, este círculo, esa red de anastomosis, ese círculo arterial peripancreático, le va a brindar al páncreas le va a asegurar al páncreas una muy buena irrigación porque al final este órgano tiene tejido endocrino y por definición una glándula endocrina debe estar muy bien irrigada. Y también le va a aportar medio de fijación. Acuérdense que el paquete neurovascular también aporta fijación a nuestros órganos, ¿no? Cuando veamos, por ejemplo, la glándula tiroides es una glándula altamente irrigada por ser una glándula endocrina. Entonces, toda esa red arterial, toda esa red venosa, linfática y todos los plexos nerviosos que vayan a inervar a nuestro órgano van a aportarle medio de fijación. Ocurre con el páncreas, por supuesto, ¿vale? Fíjense, tan irrigado está el páncreas, inclusive cambia de coloración cuando está en periodo de actividad o cuando está en reposo. Me refiero a reposo cuando cuando no se están secretando tanto el jugo pancreático desde el punto de vista exocrino como las hormonas desde el punto de vista endocrino. Cuando se incrementa la actividad del páncreas, tanto para la secreción exócrina como para la endocrina, ¿no? La producción de hormonas, incrementa su irrigación y esto le da una coloración un poco más intensa, un rosado intenso, mientras que en periodo de reposo es un color rosa pálido. En el cadáver, si ustedes tienen la oportunidad de visualizar el páncreas del cadáver, el color del páncreas es blanco grisáceo. Por eso las anatomías muchas veces nos describen esta coloración en nuestro páncreas, pero es porque los anatomistas que editaron ese libro estudiaron el modelo en un cadáver, pero en un ser vivo, en un ser humano vivo, el color del páncreas es de color rosado, rosa pálido si está en periodo de reposo, vamos a llamarlo de alguna forma, o si está en periodo de actividad, se encuentra con un rosa intenso, ¿vale? ¿Qué pasó con la inervación? Sí, doctor, sí la vamos a mencionar, nada más que a nuestra compañera se le trabó pues la presentación y no podía avanzar. Pues adelante. De hecho, todavía nos falta drenaje linfático, pero pues está resolviendo el problema. Y si no, pues yo creo que
alguien más va a compartir. Acuérdense que esto quita o pone puntos, ¿eh? Esta organización que tienen en sus presentaciones, les- acuérdense que es un equipo y que como equipo deben de organizarse a modo de de que su presentación sea de calidad, ¿vale? Entonces, por favor, chicos, estas cuestiones técnicas, prevénganlas para los demás equipos, me refiero, para este igual. Siempre tomen sus debidas precauciones para resolver este tipo de situaciones técnicas. Entonces, Sí, una disculpa, lo que pasa es que se me fue el internet así. Y bueno, estaba bien, pero no sé qué pasó. Bueno, continuemos con el drenaje linfático. Está dada por cadenas linfáticas pancreáticas duodenales superiores, la cual se va a encargar de drenar la linfa de la mitad superior de la cabeza del páncreas y va a drenar en los linfonodos pancreáticos celíacos, al igual que las cadenas esplénicas superiores, las cuales se encargan de drenar el cuerpo y la cola del páncreas. se llaman, Los linfonodos perdón, se llaman preaórticos celíacos, ¿eh? Son linfonodos preaórticos, se llaman preaórticos, esto seguramente ya lo vieron en digestivo, pero se llaman preaórticos celíacos porque están por delante del tronco celíaco, ¿vale? Es un grupo, es un cúmulo de ganglios linfáticos que van a recolectar la linfa de cadenas linfáticas regionales de gran parte del abdomen, ¿no? De parte del tubo digestivo, ¿no? Del estómago, de duodeno, del mismo hígado, del páncreas. Entonces, van a ser, esos linfáticos regionales van a ser incluso homónimos a las arterias que sean ramas del tronco celíaco, ¿no? O sea, ustedes ya seguramente el tronco celíaco saben que existe una gástrica izquierda, una hepática, una esplénica. Bueno, pues esos troncos, esas cadenas linfáticas regionales van a recibir el nombre homónimo de la arteria, ¿no? O sea, van a existir linfáticos, cadenas linfáticas gástricas izquierdas, hepáticas, esplénicas, y todas estas se unen y van a recolectar la linfa para llegar a un punto central, que son los linfonodos preaórticos celíacos. Se llaman preaórticos porque están delante de la aorta y están en vecindad con el tronco celíaco. Lo mismo hablaríamos de los linfonodos preaórticos mesentéricos superiores, abusados. No son pancreáticos, son preaórticos mesentéricos superiores. Entonces, estos linfáticos, linfonodos preaórticos mesentéricos superiores recolectan la linfa de linfáticos, de cadenas linfáticas igualmente regionales que drenan parte de lo que es el abdomen y el tubo digestivo. Al final del día, esta linfa de los preaórticos recolectada por estos linfonodos, tanto celíacos como mesentéricos superiores, si se dan cuenta son homónimos a las arterias, drenan en un punto llamado tronco intestinal y ese tronco intestinal recolecta la linfa hacia la cisterna del hilo y de ahí envía la linfa hacia el conducto linfático izquierdo o también llamado conducto torácico. Simple y sencillo, no es gran cosa de más que comentar. Es importante el drenaje linfático, ya insisto, para fines patológicos, oncológicos particularmente, es importante porque con esto nos ayuda a entender cómo es que, por ejemplo, un tumor de cabeza de páncreas, un cáncer de cabeza de páncreas, puede diseminarse al pulmón, al cerebro, a hígado, qué sé yo, ¿no? Adelante. Ok. Bueno, me faltó decir que la cadena linfática preaórtica duodenales inferiores va a drenar la mitad inferior de la cabeza del páncreas y bueno, ambos van a drenar en el tronco intestinal que posteriormente drena en la cisterna del kilo y va al conducto torácico. Y bueno, en cuanto a su inervación, está drenado por el sistema nervioso autónomo que bueno, tiene un directo control hormonal y digestivo del páncreas. Y bueno, en cuanto a su inervación parasimpática, está inervada principalmente por el nervio vago, el cual va a estimular la secreción del jugo pancreático, enzimas y de hormonas. Y su inervación simpática está dada por el plexo solar, que se va a encargar de disminuir la secreción tanto exócrina como endocrina.
Ok, después vamos a hablar sobre embriología. La que sigue, de favor. Ok, el páncreas, como primera instancia, vamos a ver que el páncreas va a derivar del intestino primitivo anterior caudal. Y en la cuarta semana de gestación, este se va a separar en tres partes. En la parte anterior, en la parte media y en la parte posterior. Este se va a formar en la posición caudal del intestino primitivo anterior. Y su origen va a ser el revestimiento endodérmico del duodeno. La que sigue, por fin. Ok. En el páncreas se va a formar a partir de dos yemas, bueno, se le puede llamar yemas o brotes. Son dorsal y ventral, y estas se van a originar desde el revestimiento endodérmico del duodeno. Aquí sí las podemos ver. Aquí está la yema pancreática ventral y ahí está la yema pancreática dorsal. La pancreática ventral está en azulito y la dorsal en rojo. Ok. La yema pancreática dorsal va a estar ubicada en el mesenterio dorsal y la yema pancreática ventral va a estar ubicada en la cercanía del colédoco. La que sigue, por favor. Ok. En la sexta semana de gestación, el duodeno va a rotar hacia la derecha, así como en dirección a las manecillas del reloj, y va a adquirir una forma parecida a la letra C. La yema pancreática ventral se va a desplazar hacia atrás de manera similar a la que ocurre con el desplazamiento del sitio de entrada del colédoco. Y por último, pues la yema ventral se va a quedar ubicada debajo y detrás de la yema dorsal, como se ve en la imagen. Entonces lo que hizo fue pasarse hacia el otro lado. La que sigue, por favor. En la séptima semana de gestación, el parénquima y los sistemas de conductos de las yemas pancreáticas dorsal y ventral se van a fusionar. Y estas, pues, la yema ventral va a formar el proceso encilado y la región inferior de la cabeza del páncreas. Y pues el resto de la glándula va a derivar de la yema dorsal. La que sigue, por favor. Ok. En la octava semana de gestación, los conductos pancreáticos, se van a formar los conductos pancreáticos. Y el conducto pancreático principal, que se llama de Windsor, creo que sí está bien como lo dije, se va a formar a partir del segmento distal del conducto pancreático dorsal y puede persistir como un conducto pequeñito, que se le va a llamar el conducto pancreático accesorio o de Santorini. Si los podemos ver en la imagen, van a ver ¿lo puedes señalar, por fin? El conducto pancreático accesorio. Ahí dice, bueno, el conducto pancreático accesorio es como el que está en azulito. Y, ajá, es en la parte de arriba. Ok, y el conducto pancreático principal va a ser el que está en la parte de abajito. Ok, hay que saber algo muy importante, que en el brote pancreático dorsal se va a originar en el cuerpo, en la cola y en la mitad anterosuperior de la cabeza del páncreas. Y en el brote pancreático ventral se va a originar la mitad posterior-inferior del páncreas. También se le puede llamar como cancho del páncreas. La que sigue, por favor. Ok, entonces como un resumen general, en la sexta semana se van a rotar las yemas, en la séptima se van a fusionar y en la octava se van a formar los conductos cuando ya se hayan fusionado las yemas. ¿Hay dudas por el momento? ¿O puedo seguir? No, chido, todo bien. No, Ok. chido, todo bien. Ok. Bueno, ay, se me fue el... Ok. ¿Ya me escucho? Se me fue el internet. Ok, ok. Bueno, eh, como dato curioso, más o menos como el 10% de los casos, el sistema de conductos anteriores que vimos, no se llegan a fusionar y va a persistir el sistema original doble. Ok, entonces, en la quinta semana de gestación, vamos a ver que... Ay,
perdón, en la quinta semana de gestación, creo que faltaba una atrás. Sí, ahí me quedé. Ok, gracias. En el tercer mes, los islotes pancreáticos, que se van a llamar de Langerhans, De Langerhans. se van a desarrollar a partir. Langerhans. Langerhans, ok. De Langerhans se van a desarrollar a partir del parénquima y se van a distribuir por todo el páncreas. Entonces, de la 9ª a la 11ª semana se van a histodiferenciar las células alfa, beta y delta. En la 9ª semana se van a diferenciar las células alfa, en la 10ª semana se van a diferenciar las beta y en la 11ª semana se van a diferenciar las delta. Les puse una imagen para que puedan ver cuáles son las alfa, las delta y las delta, por si... Ok, bueno, la que sigue, por favor. Ok, y ya para terminar, en la 5ª semana de gestación, las células secretoras de glucagón y somatostatina, pues también se van a desarrollar a partir de las células del parénquima, y esto se va a ver en el plasma fetal. Antes. ¿En la 5ª semana o en la 15ª? En la 15ª semana, perdón. Ay, perdón. Es que estoy un poco nerviosa. Perdón. Imagínate, en la 5ª semana apenas se está formando las yemas, ¿no? De hecho, lo habías comentado. Por eso es importante, ojo, así como ustedes lo están comentando, es importante, está bien el orden porque están mencionando semana y evento. Entonces, se inició desde la formación del intestino primitivo en una semana, luego en otra semana el desarrollo de las yemas, en otra semana la rotación en sentido de las manecillas del reloj y en otra semana la fusión. Obviamente ya más adelante, conforme vayamos avanzando las semanas, tú estás comentando que en la 9ª semana se desarrolla la primera célula, que es la célula alfa. En el momento que se desarrolla la célula alfa, empieza a producir glucágono. Esto es importante, pero el glucágono, las hormonas, tú no las vas a detectar en el plasma fetal, sino más adelante. Entonces, tu célula alfa se va a desarrollar en la 9ª semana, pero es hasta la 15ª semana cuando tú ya detectas la hormona en tu plasma fetal, ¿no? En el plasma de tu feto. En el caso de la 10ª semana, se desarrolla la célula beta y en la 11ª semana la célula delta, no en ese orden secuencial. Es decir, cada semana se desarrolla, a partir de la 9ª semana, se desarrolla un tipo de células del islote por semana. Ahora, adelante. ¿Qué más? Ok. Bueno, y en la 20ª semana de gestación, que se le puede decir como 20ª semana de gestación, va a ser como el 5º mes, y aquí es cuando se va a iniciar la secreción de la insulina, y creo que eso sería todo. Pues 20ª semana, no 20ª, porque acuérdense cómo se dicen los números ordinales, ¿vale? 11ª, 12ª, 20ª, 21ª, etcétera, etcétera. Adelante con histología. Ok, bueno, y a continuación, por motivos del módulo, solo les vamos a hablar acerca de la histología del páncreas endocrino. Siguiente, por favor. Bueno, pues el páncreas endocrino, como sabemos, es un órgano que va a secretar hormonas. El componente endocrino de este van a ser los islotes de Langerhans, que anteriormente mencionaba mi compañera, y estos se van a encontrar dispersos en el tejido exocrino, o sea, en los acinos pancreáticos. Se dice que van a estar ubicados en grupos o cúmulos celulares. Además de que su forma va a ser redonda o también algunas bibliografías refieren que es esférica. Además de que su tamaño va a ser variable. Estos islotes van a constituir cerca del 1 al 2% del volumen pancreático y el páncreas exocrino va a constituir el resto, o sea, del 98 al 99%. Se estima que son entre 1 a 3 millones de islotes y cada uno de estos puede contener un número variable de células, pero se estima que son aproximadamente 3,000 células. Y bueno, estas células van a tener características iguales a las anteriormente vistas o mencionadas de las glándulas endocrinas, que van a ser pues tanto núcleo como retículo endoplásmico rugoso,
aparato de Golgi y microtúbulos bien desarrollados, abundantes ribosomas, gránulos de secreción y se van a encontrar altamente vascularizados e inervados, como ya lo habíamos mencionado anteriormente en la anatomía, y es importante recordar que no van a tener conductos. Ahora, bueno, les coloqué aquí unas imágenes. En el esquema superior izquierdo, no sé si lo puedan señalar para que lo vean. Bueno, ese. Observamos tanto las porciones endocrinas como exocrinas del páncreas. Lo exocrino correspondería a lo amarillito, que van a ser los acinos pancreáticos, y lo que se encuentra en el centro van a ser los islotes de Langerhans, con sus diferentes tipos de células en los cuales vamos a profundizar más adelante. Bueno, ahora en el esquema inferior izquierdo, en el de abajito, vamos a observar una fotomicrografía de un islote de Langerhans. Se va a encontrar de color verde las células beta con gránulos positivos a insulina y de color rojo las células alfa con gránulos positivos a glucagón. Como podemos ver, pues las células alfa van a ser las rojitas y como vemos están en la periferia. Y bueno, el color azulito van a ser los núcleos que se sometieron a la coloración de contraste. Ahora, tenemos la imagen derecha, que es un corte histológico. Nos muestra, como ya podemos observar, un islote de Langerhans. Y como podemos apreciar, va a ser un poquito complicado de distinguir los tipos de células que se van a encontrar. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora les voy a hablar acerca de los diversos tipos de células que van a contener estos islotes. Vamos a empezar con las células alfa o A. Estas van a constituir cerca del 15 al 20% y se van a ubicar en el cuerpo y cola del páncreas, además de que se van a localizar en la periferia de los islotes. Van a contar con las características histológicas que anteriormente mencionamos, pero se podrán resaltar algunas características que se podría decir que son particulares, como podría ser el núcleo electrodenso esférico y menos vesículas secretoras que, por ejemplo, las células beta. Estas células alfa van a secretar glucagón, por lo cual también van a secretar proglucagón y se dice incluso que podrían llegar a secretar ACTH. Y bueno, en la imagen que estamos observando aquí en pantalla es una microfotografía que nos muestra un corte teñido con la técnica de, quiero recordar, era inmunoperoxidasa, y esta nos va a permitir visualizar el glucagón. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a continuar con las células beta o B. Estas van a ser las más abundantes y van a constituir cerca del 60 al 70%. Se van a ubicar también en el cuerpo y cola del páncreas y a diferencia de las células alfa, se van a localizar en el centro del islote. Algunas de las características que podríamos mencionar, además de las anteriores, es que cuentan con un retículo endoplásmico rugoso muy desarrollado, un aparato de Golgi prominente y vesículas neurosecretoras. Estos tipos de células van a secretar insulina, por lo tanto péptido C y proinsulina, en los que vamos a detallar más adelante en la fisiología de hormonas, amilasa, amilina y GABA. Ahora aquí les puse una imagen. En la imagen superior o también A, vamos a encontrar una microfotografía que nos va a mostrar un corte teñido con el método inmunohistoquímico que nos va a permitir visualizar la insulina, que es la hormona que principalmente secretan estos tipos de células. Y abajo vamos a encontrar pues igual una fotomicrografía del mismo islote de Langerhans que nos va a permitir visualizar la amilina. Y como podemos observar, pues se podría decir que una secreción menor, porque como ya había mencionado, lo que principalmente van a secretar va a ser insulina. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las células delta. Estas células delta van a ser cerca del 5 al 10%, se van a ubicar en cuerpo y cola también, y se van a localizar en la periferia del islote como las células alfa. Además de las características que ya les mencioné, van a contar con un núcleo menos electrodenso que las células alfa
y van a tener unas vesículas secretoras más grandes que las células alfa y beta. Estas células delta van a secretar somatostatina y en la imagen que les puse vemos una fotomicrografía que igual nos muestra un corte teñido con la técnica de inmunoperoxidasa que nos va a permitir visualizar la secreción de somatostatina, que como podemos observar, pues ya es, se puede decir que gradualmente mínima a comparación de las anteriores. Siguiente, por favor. Ahora les estaré hablando acerca de las células F o PP. Estas van a ser del 1 al 2%, se van a ubicar en cuerpo y cola, pero algunas bibliografías también refieren que se pueden encontrar en la cabeza y el lóbulo posterior del páncreas, aunque pues hay que quedarnos principalmente con que se ubican en cuerpo y cola. Estas se van a localizar en la periferia del islote, como las células alfa y delta, y estas van a secretar polipeptido pancreático. Como podemos ver en la microfotografía, nos está mostrando un corte teñido con el método inmunohistoquímico de anticuerpo contra el polipéptido pancreático, que como su nombre lo dice, nos va a permitir visualizar el polipéptido pancreático, que son pues solo esos dos como circulitos cafecitos que se ven ahí. Y bueno, esto debido a que las células son un porcentaje muy pequeño comparado con las demás. Siguiente, por favor. Y bueno, les voy a estar hablando acerca de otros tipos de células, que por ejemplo las células épsilon van a constituir cerca del 1 al 3%, mientras que las células B1, G y C van a constituir menos del 1%. Todas estas se van a ubicar en el cuerpo y la cola del páncreas y se van a localizar en la periferia del islote, a excepción de la célula C. Además, estas células C, como no son unas células secretoras, no van a contar con las características que les mencioné del núcleo, el retículo endoplásmico rugoso, altamente desarrollados, sino que una de sus características, ¿cómo se puede decir? A puntualizar es que van a tener un citoplasma cromófobo. Las otras tres células restantes, que son las células épsilon, D1 y G, sí van a contener estas características que les mencioné, y las células épsilon van a secretar grelina, las células D1 péptido intestinal vasoactivo y las células G gastrina. ¿Me podrías pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, aquí les hice una tablita con el resumen y bueno, sí, una síntesis de todo lo que dije en la parte de histología está pues resumido y sintetizado en solo esta diapositiva. Y si tienen alguna duda, pues pueden decírmelo con toda confianza. Antes de pasar a las dudas, quiero aprovechar, bueno, de entrada la tabla está perfecta, está muy padre, pero y antes de pasar a las dudas ya de los tres temas que hemos visto, vamos a hacer aquí vamos a detenernos tantito para dudas, para cuestión de dudas. Dice Carla, ¿a qué se debe que no se detecte el glucagón hasta la 15ª semana? Dices porque no hay tanta cantidad y bueno, respondemos en este caso. Bueno, no se detecta hasta la 15ª porque si bien es cierto que las células se desarrollan en la 9ª semana y en ese momento las células ya son funcionalmente activas para liberar hormona, en este caso el glucagón, o la insulina en un momento dado que se detecta hasta la 20ª semana, no es la cantidad suficiente para detectarse en el plasma. Entonces, conforme van avanzando las semanas, empieza a incrementar la concentración en el plasma fetal a lo largo del tiempo, ¿no? Las células sí están funcionando, las células están liberando hormona, pero una razón es, número uno, por la vida media corta y número dos, por la cantidad de secreción que están produciendo, ¿no? Entonces, las células al inicio de su desarrollo apenas van empezando a trabajar, ¿no? Es algo así como decir de que ustedes cuando nacen, pues no nacen corriendo, ¿no? No nacen caminando corriendo, ¿no? Sino lleva un proceso en el cual ustedes, conforme pasa el tiempo, ustedes van empezando a desarrollar estas habilidades, ¿no? Al principio, pues no,
con trabajos van a poderse sostener de pie, pero conforme al pasar, van a empezar a gatear, van a empezar a desarrollar sus extremidades para poderse poner de pie, después van a empezar a dar sus primeros pasos para caminar, y a lo mejor al final pues hasta llegan a correr, ¿no? Es un proceso natural que tienen las células. ¿Sí, Carla? Sí, doctor, gracias. Ok, ahora sí, ¿dudas con respecto a los 3 temas que hemos visto hasta el momento? No, doctor. No, doctor, creo que no. No, doctor. Esta parte de histología de los 3 temas, o sea, los 3 temas estuvieron bien estructurados, pero a mí me gustó mucho de los 3, tengo que destacar el de histología porque está muy bien organizado y realmente se está mencionando los puntos clave del tema, ¿no? O sea, características histológicas de nuestras células, de nuestros citoques, y ahí lo ven en la pantalla, ahí lo ven en la tabla. Si ven nuevamente el video y tienen la oportunidad de replicar esa tabla en su libreta, sería lo ideal, ¿no? Que hagan esta tabla que está padrísima y que ustedes vayan sacando qué características histológicas se presentan en cada una de nuestras células. La presencia de más células en el cuerpo, ojo, las dudas las pueden escribir en el chat, pero también las pueden exponer levantando su mano, acuérdense. Dice, ¿la presencia de más células en el cuerpo y cola hacen que estas partes sean más móviles? No, la movilidad no la brindan las células. La movilidad la brinda más bien, lo que pasa es que la cola, como es una porción estrecha, pues, y de hecho es una porción que se encuentra intraperitoneal, el eje del páncreas, no sé si lo comentaron, pero el eje del páncreas desde el punto de vista anatómico es de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante, quedando la cabeza en una área posterior y la cola en un área anterior, ¿no? Inclusive llega a resaltar en parte de la cavidad peritoneal. Se considera la porción móvil e intraperitoneal de tu páncreas. Pero al ser una porción estrecha, en cierta manera, y al tener ahí un epiplón, un momento pancreático esplénico que lo está fijando al vaso, en cierta manera esa parte le va a brindar un cierto grado de movilidad. Claro, también la movilidad se va a dar por la vecindad, por esa continuidad que existe con los órganos, ¿vale? Digo, es movilidad, no crean que se mueve como colita de perro, sino es semimóvil, ¿no? ¿Por qué? Por esta movilidad que le brindan los órganos. En cambio, la porción de la cabeza, al estar precisamente rodeada por el duodeno, se mantiene fija, no se mantiene con movilidad, ¿no? Por supuesto que la movilidad va a provenir del duodeno mismo. Bueno, ¿alguna otra duda? Doctor Bourgois. No, nada más que les quede claro cómo es la descripción anatómica para empezar. La fueron refiriendo cabeza, cuello, cuerpo, cola, lo que hay adelante, atrás. Muy importante que se den cuenta cómo el drenaje venoso confluye o todo se dirige hacia la parte del hígado, y es por eso que la liberación hormonal de las células pancreáticas, pues llegan ahí primero estas hormonas a empezar a hacer sus efectos a nivel hepático. Y lo otro, dentro de la histología, que concuerdo con el doctor Campos, muy, muy bonita, muy bien estructurada. Nada más hacer estas dos aclaraciones. Primero, la producción de ACTH que se refiere en las células alfa, sí se pudiera llegar a dar, pero solo en estados patológicos, cuando estamos hablando sobre todo de procesos tumorales. En condiciones normales no se libera ahí la ACTH. De hecho, una causa de enfermedad de Cushing por producción de ACTH ectópica, pues podría ser ese lugar, pero en condiciones fisiológicas, ¿no? Y lo otro es que la ubicación, el porcentaje, las características, todo eso, ya la hormona que se libera ya no es parte de histología. Me parece muy bien que lo refieran, está excelente, pero nada más saber que esa no es una característica histológica, ya es una característica fisiológica, pero está muy bien que la refieran aquí de una vez para que las vayan ubicando, ¿sale?
Algo que yo tengo ahorita que estaba checando la tabla, está muy bien, pero algo que sí hay que comentar, muchachos, y si mal no recuerdo, creo que lo comentaron en la descripción de la célula beta en particular. Ojo, la amilasa, ahí dice amilasa, es un producto que colocaron ahí. Amilasa es una enzima, doctores, es una enzima pancreática, bueno, también es una enzima salival, pero la amilasa se produce las células eh, en las células del ácido pancreático, muchachos, ¿sale? En las células periacinares, para ser específicos, ¿no? En las células acinares o periacinares de tu ácido pancreático. Entonces, tu páncreas, eh, desde el punto de vista histológico, un 98-99% del páncreas está compuesto de ácidos pancreáticos, los cuales van a producir todo lo que constituye el jugo pancreático, ¿no? O sea, las enzimas pancreáticas como la amilasa, la lipasa pancreática, las enzimas proteolíticas, agua, bicarbonato y otras cosas. Y solamente 1 a 2%, fíjense qué importante, qué pequeño, pero qué tan importante es. Ese 1 a 2% de tu páncreas va a estar constituido por islotes de Langerhans, y estos islotes van a contener eh, células, diferentes tipos de células productoras de hormonas. Eh, Aproximadamente cuántos islotes pancreáticos tenemos en nuestro páncreas en promedio, doctora? De 1 a 3 millones. De 1 a 3 millones. Fíjense qué importante, ¿no? Y de ese 1 a 2, 3 millones aproximadamente de islotes pancreáticos, pues todos esos islotes van a contener diferentes tipos de células, como se menciona ahí. Entonces, bueno, aclarando, amilasa no es producto de célula beta, ¿no? La insulina, la célula beta, por supuesto que produce insulina, péptido C, que ya lo van a comentar que es en la carátula, proinsulina, GABA, también llega a mencionarse, y péptido amiloide, o bueno, ahí dice anilina, pero en condiciones patológicas, ya cuando el páncreas tiene una lesión, un daño, entonces igual como ocurre con la ACTH, ¿vale? Entonces la ACTH se libera en concentraciones meramente patológicas, no es algo común que produzca la célula alfa. En cuanto a otro tipo de células, ¿no? Como las delta, las PP, las epsilon, etcétera, pues se dan cuenta que son hormonas que son polipéptidos, ¿no? Entonces, sí es cierto lo que comenta el doctor, concuerdo con él, que esa característica, ¿no? En donde dicen hormonas, esa es característica funcional, ¿vale? Por ejemplo, ahí dice células C productoras de gastrina. No, la gastrina producida en el páncreas es en muy baja concentración con relación a la que se produce en el antro pilórico, sobre todo es en el páncreas fetal donde se produce mayor cantidad de gastrina, y ya en la vida extrauterina el estómago cumple con esta función. Igual la grelina se sintetiza en el páncreas, pero su mayor producción es a nivel gástrico, ¿no? Ahora que vean la carátula. Podríamos entonces preguntarle, por ejemplo, a Randy, dinos 10 características histológicas de una célula beta de tu páncreas. ¿Qué nos podrías decir, Randy? Perdón, ¿puedes a decirlo de nuevo? Es que no escuché muy bien. Dinos 10 características histológicas de la célula beta del páncreas. Célula beta, pues Ahí en el cuadrito también es importante aclarar, seguramente a lo mejor en el video lo vieron invertido, pero hay que aclarar que las células, ahí el porcentaje de masa de células alfa y beta está invertido. Alfa es 15 a 20 y beta es 60 a 70, que lo mencionaron anteriormente en la descripción ya particular de la célula, ¿no? Entonces, células beta le toca 60 a 70 y alfa 15 a 20. Perdón, ahora sí, Randy, ¿qué características histológicas tiene tu célula beta? sí, y también como está ubicada en el cuerpo y la cola, también pues produce varias hormonas, pues la más importante pues que estamos viendo recién es la insulina y también otras hormonas que están listadas ahí. Pues nada más, pues las otras características están listadas ahí, pues tienen abundantes ribosomas, em,
Déjame ver si hay otra característica que no he listado que puedo mencionar. Um, A ver, vamos a pedirle a Jocelyn que complemente lo que bueno, tú estás comentando. ok. Jocelyn, ¿qué características histológicas tiene tu célula beta del páncreas? Que es una glándula muy irrigada, que tiene presencia de conductos. ¿Tiene conducto? También ¿Tiene puede ser conductos? que la digo, que no tiene, puede también ser la clasificación que nos mencionaron al inicio, que es endocrina y exócrina. No. Noemí, Bueno, pues sí, o sea, lo que nos han comentado que van a tener un núcleo, un retículo endoplasmático rugoso, un aparato de Golgi desarrollado, abundantes ribosomas, obviamente van a estar altamente vascularizados e inervados, no van a tener conductos, son las más abundantes y van a presentar de un 60 al 70%. Se encuentran en el cuerpo y la cola, en el centro del islote pancreático. fíjense. Entonces, dentro de las características, por eso esta tabla es oro molido, muchachos. Esta tabla es oro molido. Salvo ahí en las observaciones que hicimos, ¿no? En cuanto a la inversión de los porcentajes entre célula alfa y beta, que hay que tomarlo en cuenta, y ese detalle que dice amilasa, y también lo que comentó el doctor, que bueno, todos los productos realmente son características fisiológicas. Todo lo demás, desde la columna de ubicación en páncreas, en el islote, porcentaje y características ya particulares, son las características histológicas de las células de los islotes. Es decir, es lo que yo veo en el microscopio. Si yo tuviera en este caso a la mano una muestra de islotes, ¿no? de islotes pancreáticos y les dijera, vean en el microscopio electrónico una célula beta, ¿qué es lo que ves en la célula beta? Pues verías todo eso que está ahí en pantalla, muchachos. ¿Sale? Entonces, una célula beta, ¿qué características histológicas tiene? Bueno, se localizan con relación al páncreas, se localizan más en cuerpo y cola, se localizan en el centro del islote, aunque bueno, aquí hay un bemol, aquí hay una situación, muchachos, porque si leen artículos actuales, si leen literatura actual, les van a decir que las células beta, con relación al resto de las células, se encuentran en forma uniforme. Las células de beta localizadas en el centro son sobre todo los islotes, es sobre todo la localización estudiada en páncreas del ratón, de la rata. Bueno, como esta información todavía no se actualiza en los libros, como el Greenspan, por ejemplo, para nosotros, para fines del módulo, aclarando este punto, vamos a seguir comentando que se encuentran en el centro. Lo vimos en un esquema, de hecho, hubo un esquema que mostraron hace un rato, donde se muestran sobre todo las células beta situadas en el centro del islote. Bueno, entonces, se localizan predominantemente en cuerpo y cola, se localizan en el centro del islote, forman el 60-70% del total de islotes de las células del islote, y ya características particulares, hablando de organelos y qué es lo que pueda contener esta célula. Pues si es una célula productora, fíjense, todo lo que estamos viendo aquí son polipéptidos, ¿no? El glucagón es un polipéptido, insulina es un polipéptido, somatostatina es un polipéptido, ¿no? Bueno, el polipéptido pancreático ni decirlo. Entonces, todas estas hormonas que están viendo en pantalla tienen la característica de ser dentro del grupo de los cuatro grupos de hormonas que mencionamos, forman del grupo de las proteicas, ¿no? Son polipéptidos. Entonces, acuérdense cómo se forma un polipéptido, una hormona proteica. Requiere un núcleo bien desarrollado, requiere un gen específico, se lleva a cabo transcripción, traducción. Bueno, todo esto que vamos a ver ya en la carátula de insulina, ya en forma mucho más desglosada, es lo que requieren la célula para producir una hormona. Entonces, ¿qué se requiere para producir un polipéptido? Retomando el conocimiento de unidad 1, núcleo bien desarrollado, abundantes ribosomas, retículo endoplásmico rugoso bien desarrollado, aparato de Golgi muy bien desarrollado, gránulos de secreción de la hormona en cuestión, de la hormona dependiendo del tipo de células en cuestión, también van a encontrarse ahí gránulos de secreción de la hormona. Si hablamos de la célula beta, pues van a existir en el citoplasma y en el aparato de Golgi gránulos de secreción
de insulina, de proinsulina, de péptido C, ¿sale? ¿Qué más? Ah, pues al ser una glándula endocrina, pues va a estar ricamente vascularizada, ricamente inervada y va a carecer de conductos. Eso por definición es lo que nosotros le adicionamos como glándula endocrina. Son células endocrinas, ¿sale? Son células endocrinas. Entonces, fíjense muy bien. Ya mencionamos, se localizan en cuerpo y cola 1, se localizan en el centro del islote 2, forman el 60-70% del islote 3, núcleo bien desarrollado 4, abundantes ribosomas 5, retículo endoplásmico rugoso bien desarrollado 6, aparato de Golgi bien desarrollado 7, sistema de microtúbulos para la exocitosis de la hormona 8, gránulos de secreción de insulina, proinsulina, péptido conector 9, ricamente vascularizada, ricamente inervada, sin conductos, 12, muchachos. Si quisiéramos agregar todavía características ya particulares de cada una de las células, pues ya tendríamos nosotros que ayudarnos en la carátula, ¿no? En la fisiología. Ya cuando veamos, por ejemplo, fisiología de insulina, vamos a ver, pues también las células beta van a contener mitocondrias como toda célula, o bueno, como gran parte de las células eucariotas, porque además de que me van a servir para producir energía, van a favorecer el proceso de secreción de insulina, ¿no? Las mitocondrias van a tener un papel importante. Entonces también abundantes mitocondrias para llevar a cabo la secreción. Que también se expresan canales de potasio y de calcio. Sí, porque estos canales van a tener esa participación activa en la liberación de la hormona. Que también tienen un transportador de glucosa específico, un GLUT2, por ejemplo, en el caso de la célula beta, ese también es característica. Entonces ya son características que van sumándose con este conocimiento previo, ¿vale? Entonces ya con esas 12 características que mencionamos, más las que vayamos agregando ya en la fisiología, en las carátulas de las hormonas, pues ya nos vamos a poder integrar mucho más este conocimiento. Y resulta que las células del islote también se comunican entre sí por vía paracrina, la cual la célula alfa productora de glucagón tiene un impacto sobre la célula beta y sobre la célula delta, y así la célula beta tiene, produciendo insulina, tiene un impacto, tiene un efecto sobre las células alfa, las delta, las PP y todas las que están vecinas. Entonces, precisamente también por esa comunicación estrecha parácrina que llevan a cabo estas células endocrinas, estas células del islote, pues obviamente van a tener receptores específicos de membrana. Esto es algo que no se menciona, pero yo aprovecho para agregarlo. Entonces, también algo que podríamos agregar como característica es que en su membrana van a encontrarse receptores específicos para las hormonas del islote pancreático, porque al final de cuentas van a conservar esa comunicación parácrina que existe entre las células del islote. ¿Sí queda claro? Bien importante que se quede bien claro estas características histológicas, ¿no? Recuerden, decir característica histológica de las células beta producen insulina, esa no es característica histológica, es característica funcional, esa es característica fisiológica, como dice el doctor Burgua, ¿no? Doctor. No, pues está bien. Sigamos adelante, sigamos adelante. Bueno, a continuación vamos a hablarles sobre la fisiología de las hormonas. La siguiente, por favor. Bueno, la insulina va a ser la principal hormona del páncreas endocrino y va a contribuir a disminuir los niveles de glucosa en la sangre. Esta se va a producir cuando los niveles de glucosa sean altos después de las comidas, almacenando la glucosa en forma de grasa o de glucógeno durante los periodos de escasez. Ahí se menciona que es una hormona polipeptídica. Se va a producir, como ya mencionó mi compañera, en las células beta de los islotes de Langerhans y va a ser glucorreguladora. También tenemos que la insulina pues va a tener un efecto anabolizante, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Va a incrementar la síntesis de proteínas. La siguiente, por favor, gracias. La biosíntesis, bueno,
Esta se va a realizar a partir de la transcripción-traducción de un gen localizado en el brazo corto del cromosoma 11. Este resultado va a ser un polipéptido y se va a llamar preproinsulina, que va a constar de un péptido de 24 aminoácidos seguido por una cadena B. También va a tener un péptido conector, péptido C, ahí lo podemos ver. Y este va a tener 30 aminoácidos, también va a tener una cadena A o cadena alfa. El péptido señal va a dirigir el transporte de la proteína naciente desde los ribosomas hasta el retículo endoplasmático rugoso. Al llegar pues va a penetrar en el retículo, en el endoplasmático rugoso, donde una peptidasa va a separar el péptido señal, lo va a quitar. Ahí en la imagen podemos ver en la segunda imagen cómo se desplaza. Lo va a quitar y esta molécula resultante pues se va a llamar proinsulina. Esta va a sufrir un plegamiento, va a dejar alineados los puentes de disulfuro que podemos ver ahí, entre las cadenas A y beta, alfa y beta, perdón, y igual entre la misma cadena alfa va a haber unos puentes de disulfuro. Esta proinsulina se va a mover a través de la formación de las vesículas desde el retículo endoplasmático rugoso hasta el aparato de Golgi, donde se va a empaquetar en gránulos de secreción, y durante la maduración de los gránulos van a actuar dos endopeptidasas y van a dividir la proinsulina, la van a dividir en insulina y péptido C, que es la cadenita de color amarillo que vamos a tener ahí. La siguiente, por favor. No se ve muy bien, está un poco borrosa, pero pues ahí vamos a poder ver mejor el proceso. Vamos a ver cómo se van a formar los gránulos de secreción que van a contener la insulina y el péptido C. La insulina, gracias a la presencia del zinc, va a formar hexámeros. Ahí tenemos la figura tridimensional. Esto supone un estado de almacenamiento maduro y va a ser estable. Y pues por último se va a dar la estimulación de la célula y por exocitosis se va a segregar hacia la circulación sanguínea. La siguiente, por favor. Como ya les mencioné, es un pequeño resumen de la estructura. Va a ser va a haber dos cadenas, una cadena alfa de 21 aminoácidos, una cadena beta de 30, y va a haber dos puentes de disulfuro. Uno va a estar unido el aminoácido 7 de cadena alfa y de cadena beta. El siguiente va a ser de cadena alfa del aminoácido 20 al aminoácido 19 de la cadena beta. Igualmente va a haber un puente entre aminoácidos de la cadena alfa que va a ser entre el aminoácido 6 y el aminoácido 11. La siguiente, por favor. Ahí está lo que les comentaba. Ahí están los 21 aminoácidos de la cadena alfa, los 30 de la beta y los puentes de disulfuro. La siguiente, por favor. Vamos a hablar también de la concentración y del transporte. La secreción de la insulina va a estar mediada por canales de potasio dependientes de ATP. En condiciones normales, las concentraciones de ATP van a mantener abiertos los canales y van a contribuir a mantener el potencial de la membrana en reposo de las células beta. Pero cuando el nivel de la glucosa aumenta, va a entrar en la célula beta en un proceso de transporte especializado por transportadores de glucosa, que en este caso va a ser el GLUT2, mediante difusión facilitada. Ahí podemos ver la glucosa va a ser metabolizada en el interior de la célula, la glucosa 6-fosfatasa, por la glucosinasa, aumentando el nivel intracelular de ATP. Y el aumento del ATP va a ocasionar que se cierre el canal de potasio y la salida de este ion, por lo que pues la célula B va a sufrir una despolarización. Así pues va a activar de modo compensatorio los canales de calcio, perdón, de
dependientes de voltaje. Esto va a dar como resultado la entrada de calcio y pues va a poner en marcha los procesos de del calcio. Van a terminar favoreciendo la liberación de la insulina. La glucosa en concentraciones elevadas va a sensibilizar a la célula de manera que va a facilitar una mayor secreción de insulina provocada por otros estímulos que vamos a ver un poco más adelante. Y aquí un dato clínico que leí, pues es que el más del 60%, poquito más del 60% de la insulina que se va a secretar va a ser recogida por el hígado y pues por lo tanto no va a llegar a la sangre, así al torrente sanguíneo. Pero el que sí, el que no va a recoger el hígado, pues va a ser el péptido C. Y por lo tanto, pues para medir los niveles de insulina en la sangre, no se cuantifica la cantidad de la insulina misma, sino de los niveles del péptido C en sí. La siguiente, por favor. Y pues aquí una pequeña tabla de los factores liberadores e inhibidores. Vamos a ver que son varios. Aquí tenemos 4, son químicos o metabólicos, nerviosos, hormonales y otro tipo de hormonas. Los químicos o metabólicos van a ser el factor más importante. Y aquí tenemos el aumento de glucosa, que es directo, es el más importante, que va a promover la liberación de la insulina. También tenemos otros sustratos energéticos, como son los mismos aminoácidos, ácidos grasos libres y cuerpos cetónicos, que van a tener un efecto estimulador sobre la síntesis de la liberación de insulina. En el nervioso está el sistema nervioso autónomo, que es que se va a dividir en parasimpático, que va a estimular la secreción de insulina, y el simpático, junto con las catecolaminas, que son neurotransmisores que van a inhibir esta secreción. Los factores hormonales, pues vamos a tener la secretina, la gastrina, la CCK, que es la colecistocinina, y van a tener un efecto de estimulación. También tenemos las incretinas, que van a ser secretados por neuronas y van a tener un potente efecto estimulador. Y otras hormonas, pues va a ser la hormona del crecimiento, los estrógenos, las hormonas tiroideas y el glucagón, que si se dan cuenta, pues les puse de color azul porque van a tener un efecto estimulador. Y por otro lado está el cortisol, las prostaglandinas y la somatostatina, que va a tener un efecto inhibidor. La que sigue, por favor. Y pues ahí esa tabla, pues sí no viene como se las puse, pero sí viene más o menos enumerado. De hecho, vienen más. En resumen, la que sigue, por favor. Vamos a tener también que los órganos blancos de la insulina van a ser el hígado, el tejido muscular. Si se dan cuenta, pues también tenemos al corazón, que en sí es como un músculo. Y también vamos a tener al tejido adiposo. La que sigue, por favor. En resumen, lo que va a suceder en el hígado, pues va a ser que se va a estimular la síntesis de la glucoquinasa, que va a favorecer la utilización de la glucosa. También va a aumentar la glucólisis por estimulación de la misma glucoquinasa. Va a favorecer también la síntesis del glucógeno, estimulando la actividad del glucógeno sintetasa, que es la GC. Va a reducir la gluconeogénesis al disminuir pues la síntesis de la fosfoenolpiruvato carboxilasa, perdón, que es la PEPSK. También va a estimular la síntesis de proteínas y va a aumentar la síntesis de lípidos al estimular la actividad de la ATP citratoliasa. La que sigue, por favor. En el tejido muscular, el efecto de la insulina va a ser que va a estimular la entrada de la glucosa
Aquí vamos a utilizar este transporte especializado que se llama GLUT4, que va a ser dependiente totalmente de la insulina. También tenemos que va a aumentar la glucólisis por estimulación de la fosfofructoquinasa y de la piruvatoquinasa. También va a estimular la síntesis del glucógeno al estimular la actividad de la GC. Va a favorecer la entrada de los aminoácidos en la célula. Va a estimular la captación y utilización de los cuerpos cetónicos. Y esta misma insulina pues va a estimular la bomba sodio-potasio que favorece la entrada de potasio a las células. La que sigue, por favor. Por último, tenemos que en el tejido adiposo pues se va a estimular la captación y utilización de la glucosa por el adipocito. Como ya mencionamos, pues se va a utilizar para almacenarse en forma de grasa. También va a aumentar la vía de las pentosas que aporta NADPH al estimular la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Qué más? Va a favorecer la captación de ácidos grasos. Va a estimular la síntesis de triglicéridos y va a inhibir los procesos de lipólisis, por lo que se favorece la acumulación de estos en los adipocitos. La que sigue, por favor. Gracias. Mecanismos de acción. Bueno, pues la insulina va a ser mediada por un receptor, IR le vamos a llamar, de membrana con actividad de tirosina quinasa. Si se dan cuenta, es esa que tenemos ahí de azul clarito que está en la membrana, que tiene las letras beta y alfa. Va a ser una glicoproteína que va a pertenecer a la familia de receptores para factores de crecimiento con actividad intrínseca de tirosinas, las cuales al ser estimuladas por su ligando, pues se van a autofosforilar. Y pues es un heterotetrámero. Quiere decir que es un cuerpo, pero va a tener cuatro secciones, 4 unidades. Dos van a ser subunidades alfa, que van a estar afuera, van a ser extracelulares, y van a estar unidas a otras subunidades beta, mediante puentes de disulfuro. Las subunidades alfa van a contener regiones de unión a la insulina, alfa 1 IR y alfa 2 IR. Las subunidades beta pues van a contener una pequeña porción extracelular, una transmembranal y una intracelular. Esta porción intracelular pues se va a localizar en el dominio catalítico de sinasa tirosina con un sitio de unión a ATP y sitios de fosforilación de tirosina que se va a localizar en las regiones de la yuxtamembrana, que va a ser la asa de activación y carboxilo terminal. Cuando la insulina, aquí tenemos que se va a unir al receptor, las subunidades alfa van a sufrir cambios de conformación, haciendo que las subunidades beta se activen y se autofosforilen. Ahí podemos ver nuestra subunidad beta, cómo se está autofosforilando. La siguiente, por favor. Vamos a tener que este mecanismo de autofosforilización se va a realizar por la actividad de la fosfotransferasa y actividad de la sinasa. Y van a destacar como vías principales de activación la vía de las sinasas activadas por mitógenos, mejor conocida como MAP, sinasas. Sí. Y la insulina va a activar las vías de las MAPKs a través de 2 mecanismos. La activación del IR, que va a promover la asociación de la proteína SHC, que se va a unir al complejo, que es GRB2-SOS. Y va a activar la RAS, que se inicia en el encendido de la cascada de las MAPKs. La siguiente, por favor.
también tenemos una vía alternativa, pero esta vía va a ser independiente de la SHC, pero va a depender de la activación del sustrato del receptor de insulina, que va a ser la IRS, por lo que la insulina va a ser capaz de activar las MAP casas. Una vez activada, se va a unir al complejo GRB2-SOS, y a partir de este punto, la secuencia de activación de proteínas va a ser la misma que para SHC. Esta va a regular la expresión de genes en los tejidos sensibles a la insulina y va a mediar los efectos de la insulina en la regulación de la síntesis de estas proteínas. La siguiente, por favor. Esta es la vía de la fosfatidil 3 sinasa o la PI3K. Este va a ser el principal mecanismo porque la insulina va a ejercer sus funciones. Vamos a tener que el IR activo y autofosforilado va a activar la IRS. En concreto, pues va a ser la 1, la IRS1, que es el que está involucrado en el transporte de la glucosa a las células. Una vez activado, se va a convertir en el sitio de unión y activación de proteínas que contienen dominios SH2, como la PI3K. Esta va a constar de una subunidad reguladora. Ahí tenemos la P85, me parece, y una unidad catalítica que va a ser la P110. Después vamos a tener que interactuar la P85 y la IRC1 para activar la P110, que se va a encontrar próximo a la membrana plasmática. Ahí tenemos como sale hacia la membrana. Y la interacción de esta, pues va a dar como resultado acceso a un sustrato, que va a ser el que tenemos ahí, que es PI45P2. Y al ser fosforilado, se va a generar PI345P3. Y esta va a regular varios efectos metabólicos a través de esta fosforilización, destacando pues la enzima glucógeno sintasa quinasa, la GCK3 inhibida, que en su forma activa va a inhibir a la glucógeno sintasa, la GC. Esta va a activar y va a producir un aumento en la síntesis de glucógeno, o FOXO, FOXO, inactivado, dándose como resultado un incremento de la adipogénesis. Adipogénesis. También está la caspasa 9, que va a estar inhibida o inactivada con la disminución de la apoptosis o sinasa MTOR, dándose un incremento de la síntesis de proteínas. La que sigue, por favor. Sí, entonces continuamos con glucagón. Y bueno, glucagón es una hormona producida en las células alfa del páncreas y su principal función es estimular la liberación de glucosa en sangre para dar energía pues, a las células de todo el cuerpo. Esto lo va a lograr a través de liberación de glucógeno en hígado y también estimulando el tejido adiposo. Bueno, su estructura química está conformada por un polipéptido de 29 aminoácidos, y es decir, va a ser una hormona proteica. Tiene un peso molecular de 3.485 daltons y una vida media promedio de 5 minutos. En algunas bibliografías se toma como que es de 3 a 5 minutos. Y su concentración normal en sangre se ha dicho que es de 50 a 100 pg sobre milímetros. En cuanto a su transporte, viaja de manera libre a través del torrente sanguíneo.
bueno, su biosíntesis va a ser un poquito compleja. Esta va a ser resultado del procesamiento de un precursor mayor, de mayor peso molecular, perdón, cuyo gen es el GSG. Este es el proglucagón. Y el gen se encuentra localizado en el brazo largo del cromosoma 2. Está formado por 6 exones y 5 intrones. Como ya había dicho, la biosíntesis se va a llevar a cabo en las células alfa de los islotes pancreáticos, pero también este proceso se puede llevar en las células L de la mucosa intestinal y también en algunas neuronas del tracto solitario del tallo cerebral. Entonces, este preproglucagón va a estar formado por 180 aminoácidos. 20 de esos aminoácidos van a formar el péptido señal. Este péptido señal se va a escindir, se dice, es decir, que se va a separar cuando entra al retículo endoplásmico, y la otra parte, que son los 160 aminoácidos, van a constituir el proglucagón, como se puede ver acá. Entonces pasa de preproglucagón a proglucagón, y ya finalmente se va a volver un glucagón. Entonces, esta imagen se las pongo aquí, pero nada más para que vean lo del preproglucagón a proglucagón, pero en la siguiente diapositiva se las pongo mejor. Entonces, ya que tenemos nuestro proglucagón, vamos a tener como dos caminos, ¿no? El principal, que son las células alfa de los islotes pancreáticos, que es lo que nos interesa por páncreas, y el otro camino, que pueden ser en células intestinales, las células L, o en neuronas del sistema nervioso, del tallo cerebral. Y entonces, en las células de los islotes pancreáticos va a haber una hormona que se llama convertasa prohormona 2, que se abrevia como PC2 dominante. Bueno, no, se abrevia como PC, pero esta ruta, que es de las células alfa, va a ser PC2 dominante, porque pues ahí actúa esta convertasa. Entonces, dicha convertasa lo que va a hacer es que va a condicionar el procesamiento posttransduccional del proglucagón que tenemos acá arriba, y va a dar origen a varias cosas. El primero es el polipéptido pancreático relacionado a la glicentina, y se puede abreviar como GRPP. Este va a, digamos que es como una cadena, bueno, sí, más bien es una cadena, y va a repartir los aminoácidos. El primer GRPP van a ser los aminoácidos 1 al 30. Después tenemos el glucagón como tal, que va a estar formado por los residuos 33 al 61, o los aminoácidos 33 al 61. Después nos va a formar un péptido intermedio, que está acá arriba, que está formado por... el péptido intermedio es el que se va a liberar, como se marca aquí, el IP1. Y finalmente un fragmento mayor del proglucagón, que es este de acá. Originalmente se abrevia todo junto como MPGF, y van a ser los aminoácidos 72 al 158. Ahora, el otro camino, que es el de las células L intestinales o las neuronas del tallo cerebral, van a utilizar la PC 1/3, y por eso va a ser PC 1/3 dominante, que es la convertasa de prohormona 1/3. Entonces, esta nos va a dar igual, va a fragmentar, digamos, en los aminoácidos, y primero nos va a dar glicentina, aquí está, que van a ser los residuos 1 a 69. También nos puede dar, es otra opción, que es el polipéptido pancreático relacionado a la glicentina, que es el GRPP, como se observa acá abajo.
Y además, bueno, este es de los aminoácidos 1 al 30. Y además, aparte del GRPP, nos puede dar oxintomodulina. Estos van a ser los residuos 33 al 69. Además de estos dos, nos pueden dar el péptido semejante al glucagón, abreviado como GLP-1, que podemos ver aquí arribita. Van a ser los residuos 72 al 107. Y el péptido semejante al glucagón 2, que es el GLP-2. Estos van a ser los residuos 126 al 158. Bueno, continuamos con la segregación, más bien, perdón, la secreción. Y bueno, la secreción va a estar determinada por varios factores, pero principalmente estos dos que les puse aquí, los factores liberadores, que pues van a ser las condiciones de hipoglucemia, es decir, que baje la glucosa en sangre, y lo va a inhibir cuando se disminuye la glucosa. Entonces, en este esquema hay varias cositas. Entre ellas está el transportador de glucosa 1 o el GLUT1, que es este azulito, y va a ser el encargado de mediar la entrada de la glucosa a las células. La entrada de esta glucosa es considerablemente menor a la concentración que entra habitualmente a las células, a otras células, y lo que va a hacer esto es que va a garantizar una entrada continua de glucosa. También tenemos el canal de potasio sensible a ATP, y este se encarga de sacar potasio intracelular con las bajas concentraciones de ATP. Además, tenemos otros canales iónicos intramembrana, como los que están aquí en amarillo y verde, que serían de calcio y potasio, calcio y sodio, perdón. Y estos se abren con el voltaje y dejando entrar a sus respectivos iones, que serían el calcio y el sodio. Además, tenemos estos gránulos de glucagón que van a ser la forma en la que se almacena una vez que ya se sintetizó. Y bueno, pasando con el esquema, ahora sí, a la explicación. Tenemos que una disminución en la glucosa para la liberación del glucagón y va a dar como resultado en mitocondrias, como ya sabemos, el ATP, ¿no? Entonces, glucosa se transforma en ATP. Entonces, este ATP lo que va a hacer es inhibir este canal de potasio. Como se inhibió el canal de potasio, se queda atrapado el potasio con carga positiva. Entonces, el canal de potasio, al inhibirse, lo que va a hacer es que va a cambiar el voltaje de la membrana y va a permitir que entren muchos más, bueno, va a abrir los canales de calcio y de sodio, permitiendo que entren más iones con carga positiva. Entonces ya tenemos saturada la célula de cargas positivas. Una vez que está saturada la célula de cargas positivas, lo que va a hacer es que va a estimular la exocitosis de estos gránulos de glucagón, liberando el glucagón a torrente sanguíneo. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, bueno. Entonces, como les había dicho, hay varios factores. Los principales son las condiciones de hipoglucemia y cuando esta aumenta, pero además, aquí está mal escrito, pero es por la estimulación adrenérgica por estrés, también se puede liberar glucagón. También se puede liberar por glucocorticoides, infecciones, catecolaminas y en hemorragias. Los factores inhibidores, además del aumento de la glucosa, pueden ser la insulina, la hiperlipidemia, elevación de ácidos grasos y estimuladores adrenérgicos, además de la secretina.
Bueno, ahora vamos a pasar como a mecanismo de acción como tal, pero lo vamos a ver como en varias partes. Primero la señalización del glucagón, es decir, cuando llega el glucagón a la hormona como tal, al órgano blanco, que van a ser las células, los hepatocitos en hígado y los tejidos, en el tejido adiposo. Entonces, ambos tienen receptores, que va a ser el receptor del glucagón, conocido como GRCR, y y va a tener además dos proteínas a sus lados, o están unidas dos proteínas G, que es la GQ y G alfa S. Pero bueno, eso ahorita lo vemos. Entonces, llega la hormona al receptor, aquí está, el glucagón, llega al receptor, GCGR, perdón, y va a tomar como dos caminos igual. El primero es con la proteína GQ. Entonces, aquí está aquí al lado. Esta fosfolipasa C va a hidrolizar el fosfatidilinositol bifosfato, que es el PIP2. Aquí está. Y va a producir inositol trifosfato. Aquí está, inositol trifosfato. Este inositol trifosfato lo que va a hacer es que va a activar la liberación de calcio en el retículo endoplásmico. Entonces sale el calcio del retículo endoplásmico y va a activar la casineurea, ¿sí? Casineurea, sí, perdón, que se abrevia como CN. Esta casineurea va a desfosforilar al coactivador 2 de la transcripción regulado por proteínas que se unen al elemento y responde al AMP cíclico, porque recuerden que es una hormona de estructura proteica. Y bueno, aquí está, es el CRCT2P. Y una vez que se usa, bueno, que ya activa, este CRTC2 va a migrar al núcleo. Y bueno, esto va a servir para algo que más adelante lo vamos a ver. Entonces, esta es la primera etapa. Después, por otro lado, la otra proteína G, que va a ser la G alfa S, aquí está, va a activar la enzima de adenilato ciclasa. Y esta adenilato ciclasa va a sintetizar AMP con ATP. Acá está, adenilato ciclasa. Va a sintetizar AMP con ATP. El incremento de este AMP cíclico va a activar a la quinasa a la quinasa A o la PKA. Y esto es bastante importante. Se tienen que acordar de esto, de que se activa la PKA con el AMP cíclico cuando el glucagón llega a su receptor. Entonces activa la PKA y esta va a fosforilar enzimas del metabolismo de los carbohidratos, migrando a núcleo. Entonces, una vez en núcleo, va a fosforilar la proteína CRB y finalmente se va a activar la expresión de genes en regiones promotoras. Entonces, de aquí, con lo que se tienen que quedar es con esto, de que el glucagón llega al receptor GCCR. Entonces, activa la adenilato ciclasa por la proteína G alfa S y esta va a producir AMP cíclico que va a activar la PKA. Ahora, ya como tal, ¿cómo va a actuar en hígado? Y esto se conoce como el regulamiento metabólico hepático de la glucosa por el glucagón. Entonces, como les había dicho, el glucagón llega a su receptor, el GCCR, y va a activar la adenilato ciclasa, que
que sintetiza el AMP cíclico, como les había dicho hace rato, y ese AMP cíclico lo que va a hacer es que va a activar la pKa. Entonces, una vez activa la pKa, va a fosforilar la glucógeno fosforilasa quinasa, que es la GPK. Entonces, esto va a ser una cadenita de fosforilaciones. Esta va a fosforilar a esta va a fosforilar a esta, y la GP finalmente va a hacer una fosforilación del glucógeno, donde sí, va a fosforilar el glucógeno, dando lugar a la glucosa 1-fosfato, que es la G1P. Aquí está, G1P. Esta G1P se va a transformar en glucosa 6-fosfato por acción de la glucosa 6-fosfatasa. Bueno, ya que se activó, bueno, ya que se dio este perdón, pues, espera, ya me confundí. Sí, la glucosa 6-fosfato, una vez que ya está aquí, va a liberarse a sangre en forma de glucosa. Y bueno, esto sería la parte importante del por qué el glucógeno, el glucagón, perdón, se usa en condiciones de hipoglucemia, ya que, como pueden ver, el glucagón lo que va a hacer es principalmente liberar glucosa del hígado. Entonces, haciendo estos procesos desde la pKa hasta que se da la liberación de la glucosa del hígado, se va a estimular la glucogénólisis y se va a inhibir la gluconeogénesis. ¿Estás seguro que el glucagón bloquea la gluconeogénesis? Pues así lo leí, pero no estoy seguro. Fíjate qué bien me estás diciendo, la gluconeogénesis. ¿El glucagón bloquea esa vía? Sí, bueno, es que como tal lo tengo así, y que estimula la glucogenólisis. Sí, ahí sí estoy de acuerdo. Esa diapositiva, ¿no me la sacaste? Ay, de un PDF, bueno, un artículo. ¿Y dónde está la referencia del artículo? No la puse aquí. Pues es importante que la pongan en la parte inferior, de sus transparencias. Esto para los demás equipos, ¿eh? Se va también a Califié, su referencia en formato APA Vancouver, y al final también sus referencias, mismas. Entonces ahí, yo no sé si lo sacaste de Wikipedia, del Rincón del Vago, de un artículo. Entonces, mira tu esquema. O sea, al final de cuentas, el glucagón tiene tú ya nos dijiste que tiene receptor de membrana, 7 dominios, ya lo vimos. Activa la adenilatuciclasa, MP cíclico, bueno, todo eso que ya se sabe, ¿no? La proteincinasa A, que es lo que nos interesa. ¿Qué es lo que estás ahí viendo? Ahí sí se fijan las flechitas y los signos de más y menos, indica si estimula o se inhibe la vía. Entonces, en este caso, aquí lo que se trata de entender es que la proteincinasa A, por medio de por esta acción del glucagón, va a estimular la enzima, lo que dice GP es que también ahí el problema es que ahí se menciona en siglas y no se menciona como nombre completo. Entonces, yo no sé qué es GP, qué es GS, qué es PFK, qué es PEP, ¿no? Obviamente nosotros, el doctor y yo lo sabemos porque sabemos del tema, ¿no? Pero alguien que a lo mejor no esté familiarizado con las enzimas o que le cueste trabajo, por eso es importante poner las cosas completas. Bueno, GS es glucógeno sintetasa y GP es glucógeno fosforilasa. Entonces, a nivel hepático,
¿Qué hace el glucagón? Estimula la glucógeno fosforilasa e inhibe la glucógeno sintetasa, lo que veíamos en la unidad 2 en la bioquímica. Esto que va a conllevar a que esta glucógeno fosforilasa rompa el glucógeno, obtengamos unidades de glucosa 1-fosfato y estas unidades de glucosa 1-fosfato las transformemos en glucosa 6-fosfato y al final en glucosa. Ahora, estás viendo ahí que también la proteína A estimula una enzima glucosa 6-fosfatasa. Pregunta, ¿de qué enzima es clave? ¿De qué vía metabólica es esta enzima clave? Axel. ¿De qué vía metabólica es pertenece a la enzima glucosa 6-fosfatasa? Gluconeogénesis. Sí. Dejen a su compañero, le estoy preguntando al compañero, por favor. ¿Estás seguro que es de gluconeogénesis, Axel? No, es de glucólisis. Ah, qué ole. ¿Ven cómo si están dudando, muchachos? ¿Ven cómo si están dudando, doctores? La enzima clave, la glucosa 6-fosfatasa es la enzima clave, de la gluconeogénesis, claro, o sea, fíjense cómo ese pequeño comentario que hice dudar, ¿estás seguro de que es de gluconeogénesis? Si realmente sabemos las vías y sabemos las enzimas clave, sí, doctor, es de gluconeogénesis, punto, y se acabó. O sea, no tienes por qué dudar. La glucosa 6-fosfatasa es enzima clave de la gluconeogénesis. Entonces, también, si nos fijamos en el esquema, ahí la proteína A estimula la enzima fosfenolpiruvato carboxisinasa. ¿Para qué? Para estimular la vía de la gluconeogénesis. ¿Qué otra enzima también se activa? Se activa la fructosa, la enzima fructosa 1,6-bifosfatasa. ¿Para qué? Para activar la síntesis de fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato y después a glucosa 6-fosfato. Lo que pasa es que ese esquema yo siento que está un poco revolcado porque está como que omitiendo pasos, pero si ustedes no se saben la vía, por supuesto que esto se va a confundir. Este esquema que está aparentemente didáctico, pues les va a terminar por confundir y no van a entender qué está pasando, qué es lo que está ocurriendo. Miren, por ejemplo, ahí en azul, abajo de donde dice PEP, dice PK. Esa es la piruvato sinasa. Esa es enzima clave de qué vía, Axel. Ya ven cómo sí es importante saberse las vías metabólicas y las enzimas clave, porque ese conocimiento aquí lo vamos a estar aplicando, muchachos. Las enzimas clave y las vías metabólicas, junto con la regulación hormonal, no crean que ya lo vimos en unidad 2 y se desecha. Recuerden que además mañana tienen su cuestionario de unidad, les recuerdo, de 1 a la 1 de la tarde. Bueno, pero además es importante este conocimiento porque lo vamos a estar aplicando. O sea, cuando vemos, ahorita vimos insulina, y cuando vemos insulina, vemos vías metabólicas, enzimas clave que se activan, que se inhiben. En glucagón lo mismo. A lo mejor en somatostatina, grelina, GLP-1 no vemos tanto eso. Pero ya cuando veamos, por ejemplo, hormona de crecimiento, pues vamos a ver vías metabólicas, enzimas clave, y vamos a estar ahí preguntando, ¿vale? Me queda claro que no toda la endocrinología es metabolismo, pero sí tiene una participación importante, muchachos. Entonces, Axel, dinos, ¿cuáles son las enzimas clave de la gluconeogénesis? Y pregunta, ¿son inhibidas o estimuladas por el glucagón? ¿Las qué, perdón? ¿Alguien quiera responder la pregunta que le hizo Axel? Alexis. Las enzimas clave de la gluconeogénesis es la piruvato carboxilasa, la fosfenolpiruvato carboxinasa, la fructosa carboxisinasa. Abusados, no es carboxilasa, no es carboxinasa, es carboxinasa. ¿Qué más? La fructosa 1,6-bifosfatasa, la glucosa 6-fosfatasa y son activadas por el glucagón. Claro, el glucagón
dijimos en regulación hormonal del metabolismo que el glucagón, ¿qué hace el glucagón? ¿Cuál es el objetivo del glucagón? Sacar azúcar, ¿sale? Entonces, las hormonas tienen de dos opciones, o meter azúcar o sacar azúcar, ¿sale? Y con ese simple dato, si metes o sacas azúcar, con eso te vas de corrido para decir, si mete azúcar, hace glucólisis, hace glucogenogénesis, hace lipogénesis, purificación de ácidos grasos, para carbohidratos lípidos, ¿no? Bueno, para proteínas será otro asunto. El glucagón, ¿qué hace? Es una contrarreguladora de la insulina. Entonces, ¿qué hará? ¿Qué hace? Saca o mete glucosa. Saca glucosa, saca azúcar, porque tus niveles, esta hormona responde cuando estás en periodos de hipoglucemia, cuando estás, por ejemplo, en ayuno, o se libera cuando estás haciendo ejercicio, porque en el ejercicio necesitas glucosa para alimentar a tus músculos. Entonces, para que tú alimentes a tus músculos o para que tú aumentes los niveles de glucosa en tu plasma porque estás dejando de comer, estás en ayuno, qué sé yo, necesitas activar la formación de glucosa, ¿no? Primero utilizas el glucógeno hepático, ¿sale? Eso activado por el glucagón. A nivel muscular, pues entra más la adrenalina que el glucagón. Bueno, entonces, a nivel hepático entra el glucagón. Luego, una vez que tu glucógeno hepático se acaba la reserva por esta actividad de glucagón constante y de las otras contrarreguladoras, entonces ahora sí viene la síntesis de glucosa a partir de sustratos que no son carbohidratos. Dijimos glicerol, lactato, piruvato, aminoácidos. Entonces, esa vía es conocida como la vía de la gluconeogénesis. El problema que yo estoy notando, muchachos, es que no están repasando los videos, no están repasando la vía, no nos está quedando claro qué es sustrato, qué es enzima, qué es producto. Bueno, ni siquiera nos está quedando claro la definición de la vía. Gluconeogénesis. Gluco de glucosa, neo de nuevo, génesis de formación. Formación de glucosa nueva a partir de sustratos que no son carbohidratos. Lactato, glicerol, lactato, piruvato, glicerol, aminoácidos. Entonces, el glucagón, lo que te preguntaba el doctor, ¿qué estimula? ¿El glucagón estimula la gluconeogénesis o la inhibe? La estimula, doctor. ¿Sí te queda claro? Doctor, yo creo que hasta aquí le dejamos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque también hay que afinar unos conceptos de lo que se ha visto para que quede bien revisado este tema, sobre todo las parte de las acciones de la insulina. Sí, estoy de acuerdo. ¿Les parece bien? Dejamos de compartir pantalla. Voy a detener.